Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos a todos los que nos acompañan el día de hoy, esperando que se encuentren todos muy bien. Doy la más cordial bienvenida en representación del auditor mayor, el ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, y por respeto a los participantes, daremos inicio a esta sexta reunión derivada de la firma del convenio Municipios-ISAF sobre la solventación de las observaciones de reincidencia. Para nosotros es muy importante sus sugerencias y comentarios sobre estas capacitaciones. Por favor, envíenlos a los correos institucionales rosalinda.leiva@isaf.gov. Yo soy Adalberto Lizárraga, soy el coordinador de contabilidad gubernamental de municipios. Vamos a comenzar con un procedimiento de solventación de observaciones para observaciones sin soporte de gastos sin soporte documental. Ok, pues el objetivo, pues como todo, es determinar un procedimiento que indique la manera de acreditar la evidencia documental de pólizas y operaciones, tomando en cuenta la medida de solventación propuesta por el ISAF en este tipo de observaciones. En esta plática tomaremos como ejemplo algunos tipos de observaciones que se pueden dar de gastos sin soporte, siendo estos el pago de nómina por servicios personales, pago por materiales y servicios generales en los que la evidencia debe ser un CFDI, pago de viáticos y gastos de camino, pago para ayudas y apoyos a personas. La observación de gastos sin soporte documental, pues ya todo el mundo la conocemos, es cuando el auditor en la revisión de pólizas ve que la póliza no tiene la evidencia documental original y pertinente de la operación contable, lo cual es una obligación en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de otros dispositivos normativos. Entonces, vamos a ver en estos casos la solventación de este tipo de observaciones para cada uno de estos tipos de gastos. Bueno, empezando con el procedimiento. Comenzaríamos identificando las pólizas y operaciones que no cuentan con la documentación comprobatoria correspondiente, ya sea si esto viene de la observación que les haga el ISAF o si en algún proceso interno del ayuntamiento se identifican este tipo de pólizas, se tienen que identificar. Determinar el tipo de operación que originó el registro contable que no cuenta con evidencia documental, como lo mencionaba, si es una nómina, si es una factura que no se tiene, ese tipo de cosas. Y muy importante, identificar la persona responsable tanto de obtener como de resguardar la evidencia documental faltante. Muchas veces las operaciones de los ayuntamientos se llevan a cabo por una dependencia y diferente a la tesorería o al área de finanzas en el caso de paramunicipales. Entonces, en este caso, tendríamos que ver también quién es la generadora de la operación y que es la responsable de obtener la documentación soporte. Bueno, pues primeramente vamos a ver cada uno de los casos que les comenté. El pago de nómina por servicios personales. En este caso, si vemos una póliza que no tiene la nómina como soporte documental, pues lo que haríamos es realizar las gestiones correspondientes con el departamento responsable para obtener la nómina firmada por el personal que recibió el pago. Muchas veces existe oficialía mayor, algún departamento de recursos humanos que es la encargada de obtener todas las firmas, y de este departamento es de donde obtendríamos la nómina firmada por los empleados, que sería dependiendo de los procedimientos y de la normatividad interna del ayuntamiento, sería la documentación que se necesitara para acreditar este gasto. Por ejemplo, si en caso de ser un depósito electrónico directo a la cuenta de los empleados, pues también se tendría que obtener el comprobante correspondiente de la dispersión de la nómina. Y en todo caso, en todos los casos, al final, pues todos los originales de la documentación se tendría que agregar a la póliza y se trataría para la solventación de la observación
se haría un expediente que que se va a enviar al ISAF para su validación. En ese expediente debe haber una copia certificada al expediente de solventación para el ISAF. Bueno, en el caso de pagos por materiales y servicios generales, en los que la evidencia debe ser un CFDI, en este caso, pues incluimos recibos de honorarios, incluimos de arrendamientos, cualquier factura de proveedores, también los pagos de servicios como agua, luz, teléfono, necesitamos el comprobante. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es verificar el proveedor al que corresponde la operación si soporta documental. Pues como les menciono, puede ser algún proveedor, algún contratista, dependiendo del gasto, sería la persona a la que se le solicitaría el soporte documental. Solicitar en su caso el CFDI correspondiente a la operación observada. Pues en estos casos ya sabemos que se supone que la operación ya tenían que habernos mandado el CFDI al medio que les dijimos al proveedor. Sería obtener este archivo y para poderlo incluir como documentación soporte. Verificar que el CFDI no corresponde a alguna otra operación realizada por el ente público. Esto es muy importante, que no haya duplicidad, que la factura que se esté incluyendo sea para esa operación y no que se haya alguna operación que se haya obtenido después. Anexar impresión de los documentos digitales a la póliza. Agregar el archivo digital en el que agregar los archivos digitales, agregarlos a donde se resguarden los CFDIs de todo el ejercicio. Y pues como todos los casos, incluir copia certificada de los documentos y copia del archivo digital en el expediente de solventación para el ISAF. Esto se mandaría en un medio electrónico para poder verificar que es real el comprobante. Entonces, el siguiente ejemplo sería para pago de viáticos y gastos de camino. Todos sabemos que los gastos y los viáticos de camino pues también tienen sus propios comprobantes. Entonces, el área correspondiente que comisionó a la persona para un viaje debe de ser el que proporcione al área contable o al área de tesorería el oficio de comisión y el informe de actividades de la persona a la que se le pagaron los viáticos y o gastos de camino. Bueno, una vez que se obtenga toda esta documentación, pues también en su caso se deben de solicitar los comprobantes de alimentación y hospedaje en términos del artículo 36 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. ¿Qué es esto? Que si la normatividad interna del ayuntamiento o de la paramunicipal menciona que se debe de tener algún comprobante del hospedaje, de la estadía o de la alimentación, esta se debe de incluir también como parte de la evidencia documental que soporte la póliza. Y como en todos los casos, vuelvo a repetir, se agregan los originales a la póliza y se manda una copia certificada al ISAF para su validación. Y por último, pues las ayudas o apoyos a personas. En este caso, pues todos sabemos que la mayoría de las veces, si no es que en todas, la persona no tiene modo de dar un comprobante. Entonces, se tiene que solicitar al área responsable de otorgar la ayuda o apoyo a la documentación soporte de la operación, ya sea una solicitud de ayuda, recibo firmado por el beneficiario, copia de la identificación, comprobante del gasto que acredite el uso que se le dará al apoyo, etcétera. Según sea el caso del apoyo, es la documentación que lo va a soportar y según lo que solicite el departamento responsable de otorgarlo. Es muy importante ponerse de acuerdo entre las dependencias para ver qué es lo que se solicita y qué es lo que debe de soportar cada operación y de esa manera el responsable de obtener los comprobantes también pueda saber qué es lo que tiene que pedir. Y pues como todos los casos, agregar los originales y mandar la copia certificada al ISAF para su validación.
Seguiría Martín Ibarra, el director, sería con la presentación. Bueno, buenas tardes. Como atinadamente les comentaba Adalberto, estas 4 situaciones son las que se están presentando con mayor frecuencia en las observaciones que ha estado terminando el ISAF, ¿sí? Pero no debemos olvidar que en todas las operaciones que realizan los sujetos fiscalizados, tanto la administración directa como las paramunicipales, pues debemos de recabar, exigir y custodiar las evidencias o los entregables por estas operaciones que se están realizando. También hay ocasiones en que el ayuntamiento o la paramunicipal celebra contratos. ¿Sí? Es importante que ese contrato lo tengan ustedes como anexo en el expediente de aquellos servicios o adquisiciones por bienes que se están realizando. ¿Sí? También dentro de estos contratos, pues las personas o las figuras que aparecen para su autorización, que intervienen en el mismo, pues deben tener acreditadas estas facultades. Eso también es importante que ustedes lo estén corroborando. Por otra parte, pues también las conciliaciones bancarias, que en ocasiones pues tenemos la de diciembre, porque es la que nos pide el auditor, pero no tenemos el cuidado o la diligencia de estar llevando un archivo o un control de las conciliaciones mes a mes y tener el cuidado de su integración en cuanto al libro de bancos, el estado de cuenta y la propia carátula de la conciliación. Igual sucede, como las cuentas que vimos, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, pues debemos de tener la integración y el soporte y la evidencia de todos los aristas y todos los asuntos que se presentan en la integración del saldo de los mismos. Al igual, para el pago de las nóminas, pues debe de estar la nómina integrada, ¿sí? Con las firmas correspondientes de los servidores públicos que están recibiendo este beneficio. Así como también los reportes de incidencias. Es importante tener este soporte, tener esta evidencia donde se refleje los conceptos por los cuales pues, el servidor público se está haciendo acreedor a esta sanción por no estar cumpliendo con sus jornadas o no estar llegando a los tiempos establecidos de acuerdo a sus contratos o a su reglamentación interna. Otro punto también son todas aquellas adquisiciones que se está realizando durante el ejercicio de la cuenta pública, pues tener la evidencia física, ¿sí? De esos bienes, ¿sí? De su existencia a través de un resguardo, la integridad de los mismos con la factura o el contrato de comodato en caso de una donación, etcétera. Para el caso de cuentas por pagar, pues también tener toda esta evidencia que nos da el derecho, ¿sí? De exigir esos pagos, ¿sí? Así como también, pues en caso de ir reduciendo estos saldos, tener las evidencias de los recursos que está recibiendo el sujeto fiscalizado para disminuir los saldos, estos adeudos que tienen con la institución. Esos son los 4 ejemplos más principales que les platicó Adalberto en cuanto a nóminas, FDIs, viáticos y apoyos, porque es lo que, como esto emana de un convenio de reincidencias, pues son lo que mayor frecuencia ha presentado durante nuestras revisiones. Siguiendo con el procedimiento que amablemente Adalberto nos está apoyando, ¿sí? Pues vienen las condiciones o las características por lo cual se puede presentar el mismo, ¿sí? Y hay 2 vertientes. Uno, cuando depende de la responsabilidad del servidor público, ¿sí? O segundo, cuando no depende de él, que es por cuestiones terceras o situaciones climáticas, ¿sí? O contingencias que se presentan en la administración. Empezamos con estas donde el servidor público pues no tiene la responsabilidad de que no se custodie la documentación. ¿Qué casos son estos? Pues ya lo hemos visto por desastres naturales. Pues una inundación, ¿sí? Pues una tormenta, que donde estaba la documentación custodiada, ¿sí? Resguardada, pues no eran las condiciones óptimas, pero no recordemos la ley de archivo, que ya nos da características, ya nos da condiciones y nos especifica cómo deben de resguardarse los archivos. Entonces, si por desastres naturales la documentación es ilegible y pues perdemos esta información, tendríamos que hacer las justificaciones con las evidencias
en cuanto al desastre natural que se presentó, ¿sí? Con recortes de periódicos o tweets o el sistema del clima. Tenemos muchas formas de evidenciar esta situación. Por incendios, pues también, ¿no? No, nomás nos van a salir que cada 3 años se está quemando el archivo del ayuntamiento, ¿no? Porque eso ya es una mala práctica. Entonces, si se presenta este siniestro, pues presentar el dictamen o el peritaje que levante el cuerpo de bomberos de que pues se incendió tal área y era donde se tenía resguardado la documentación. Entonces, a esto nos referimos con ese primer punto de justificar detalladamente los hechos, ¿sí? Que propició que no se contaran con la evidencia documental. Al igual, pues documentar las acciones realizadas, pues, ¿qué procedió? O también, perdón, puede presentarse un siniestro como robo, pues, ¿sí? Que entraron a la tesorería, qué sé yo, y entre las artículos que se llevaron, pues se llevaban documentación. Entonces aquí también tendríamos que acreditar esta circunstancia con la denuncia ante el MP, ¿sí? Entonces debemos de ir dejando evidencia detallada, suficiente y competente de estas circunstancias que se presentan y que son ajenas al servicio público, ¿sí? Entonces tendríamos que, como les comentaba, tener acreditada esta información y hacer un expediente de por qué motivo no se contaba con esa información por cuestiones de siniestros o desastres naturales. Ahora pasamos donde sí se ve involucrada la responsabilidad de un servidor público, ¿sí? Donde la evidencia de la documentación de una operación, pues, por una mala práctica o un descuido o un error involuntario, pues el servidor público tuvo en sus manos, estuvo en sus oficinas esa documentación y simplemente por descuido, pues no la custodió y no la anexó a la póliza correspondiente. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos primero que iniciar una investigación, ¿sí? Involucrando el órgano de control interno. Es importante, como siempre les hemos comentado, el acompañamiento del órgano de control, ¿sí? Evaluación gubernamental, porque ellos son los que dan fe de estos hechos y ellos son los que acreditan y certifican lo que ustedes están manifestando como servidores públicos responsables, ¿sí? Entonces, es importante este acompañamiento porque en el caso donde sea por negligencia o por descuido del servidor público, pues nos veremos, nos haremos acreedores a una sanción administrativa, ¿no? Por el incumplimiento de nuestras funciones y atribuciones que se establecen en los reglamentos propios de cada organismo. Entonces, cuando se presenta esta situación en donde se ve involucrada el desempeño del servidor, pues tendremos que hacer una búsqueda, a ver dónde está ese documento, si está mal archivado o está en la caja que todavía no se ha procesado o simplemente se quedó en el cajón del escritorio, pues hay que hacer esa búsqueda de depuración para poder lograr requisitar las pólizas que se están generando por las operaciones que realiza el ayuntamiento. E insisto, si es por un descuido del servidor público, pues este tendrá que ser sancionado administrativamente por el órgano de control, ¿sí? Igual tendríamos que hacer un expediente con todas las evidencias, las cuales estén justificando las razones por lo cual no se tuvo esa información al momento de realizar las auditorías. Ya teniendo identificado y determinado las razones, ¿sí? Pasaríamos a la siguiente etapa del proceso, ¿sí? Que debemos de implementar medidas con la finalidad, ¿sí? Y lo que busca este convenio de no seguir reincidiendo en este tipo de situaciones. O sea, que realmente existe ese compromiso. Ok, pues ya me pasó, ya me sancionaste, ya vi que estoy reincidiendo en esta observación, pues voy a implementar esta medida de control que va a ser efectiva, que va a ser eficiente para que no vuelva a incidir o reincidir en estas situaciones. Tendríamos que plasmarlas por escrito, ¿sí? Y de ser necesario, si se tendría que incluir en una política contable interna, ¿sí? Del ente. Ya esto pues lo valoraría entre las autoridades, llámese tesorería, contraloría, ¿sí? Director de ingresos,
¿Ustedes valorarían si lo meteríamos hasta un nivel de política contable o simplemente con una medida de control, donde se circularice con las áreas responsables? Pues con esto quedaría cubierto la situación para no reincidir, ¿sí? De toda la información que se recabe, ¿sí? En cuanto a las situaciones que se presenten, si son por causas externas o propias de los servidores públicos, el no contar con las evidencias suficientes y competentes de las operaciones, así como de las medidas que se implementen para evitar reincidir en estas situaciones, pues debemos de generar el expediente y certificar el mismo, ¿sí? Ya por parte del órgano de control, tendría esa facultad, o el síndico, ¿sí? Ya viendo las atribuciones o las facultades que tienen cada uno en su reglamento interior, ¿sí? ¿Quién sería el responsable con la facultad, perdón, de certificar los documentos que se están generando para atender esta observación para su total solventación? Ya que tengamos ese expediente integrado, pues lo turnaríamos al Instituto Superior de Autoridad de Fiscalización para su validación. Ya terminando con este procedimiento, pues la dinámica que veníamos trabajando, pues era presentarles un procedimiento y después un ejemplo. Y el ejemplo que traemos el día de hoy es una observación de X ayuntamiento donde se le determina la existencia de pólizas las cuales no exhibieron su documentación soporte por 178,000 pesos, ¿sí? Se les da la integración, eso les facilita a ustedes para saber en sí qué operaciones tienen esta inconsistencia, qué operaciones tenemos que atender en lo inmediato, pero recuerden que nuestro compromiso como servidores públicos es hacer una revisión de toda la información que se genera en nuestras áreas para ver qué nos esté presentando esta situación en las demás pólizas. Entonces empezar a verificar póliza por póliza, ¿sí? Y ver los entregables, ¿sí? Los documentos comprobatorios y justificativos del gasto o las operaciones que se están realizando. Pues ahí podemos visualizar que viene, por ejemplo, vamos a ir a montos grandes, fabricación de contenedores de basura, 27,000 pesos. Bueno, pues hay que ver si la factura no está en el área de servicios públicos municipales, o hay que ver si la factura se quedó en el área de egresos, o hay que ver si la factura o el CFDI se quedó en el área de, no sé, de sindicatura para alguna autorización o algún requerimiento que le hicieron, etcétera. Entonces tendríamos que primero buscar esos comprobantes, ¿sí? Y pues se vale, ¿no? Hablarle al proveedor y, oye, del cheque que te entregué en tal día, fíjate que, pues no le vamos a decir que se me extravió la factura, ¿no? Fíjate que estoy haciendo una confirmación y tengo el comprobante, ¿no? Pues que si ya te lo entregué, bueno, me podrías mandar copia del mismo porque tú nos permites aquí y se me borró el CFDI y necesito que restituirlo. Y ya a hacer ese acercamiento, para empezar, pues vamos a seguir teniendo operaciones económicas con ellos. Se va a dar la operación de compraventa, entonces no creo que quieran no atender esta petición, porque pues como ayuntamientos tenemos la mayoría de los comerciantes como proveedores que surten insumos y bienes a la administración, ¿no? Entonces es cuestión de ir buscando, ¿sí? Donde en el proceso, donde se pudo haber quedado esa factura o esa comprobación, y en caso de no tenerla o no localizarla, pues buscar elementos que nos ayuden a justificar el hecho, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahí, esos contenedores de basura, pues me imagino que hubo un archivo fotográfico donde el ciudadano o una autoridad hizo entrega de los mismos en parques públicos, en áreas de recreo, en escuelas. Entonces, en archivo fotográfico, pues hay que hacernos de la información complementaria que traemos o de los boletines oficiales que emite la área de comunicación social del ayuntamiento, o también a lo mejor fue una solicitud de un comité de vecinos y nosotros atendimos esos contenedores de basura para satisfacer esa necesidad de esa comunidad, ¿no? Entonces tendríamos que buscar todos aquellos elementos que nos permitan justificar, ¿sí?,
los pagos que realizamos. Vamos. Otra cosa que también se nos puede estar pasando es que a lo mejor tenemos el CFDI, pero no tenemos la validación ante el SAT de que sea un comprobante que esté activo, que no sea apócrifo o que no lo haya cancelado el proveedor después de que hicimos el pago. Eso también sucede mucho y es importante que estemos vigilantes sobre estas prácticas. Y es lo que tendríamos que ir verificando en cuanto a los gastos que primeramente se les señalan en nuestras observaciones y después hacer un análisis y una verificación de los comprobantes, porque también esto a ustedes les sirve para medir el nivel de control interno que tienen, ¿sí? Si estamos viendo que hay reincidencia y que está afectando en los pagos por las operaciones que realiza el ayuntamiento, que los mismos no cuentan con los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, pues hay que dedicarle un tiempo, área de Contraloría junto con Tesorería, y verificar todos los pagos realizados para que estos se encuentren en cumplimiento de lo que la normativa nos establece, ¿sí? Y la medida, que también es importante, ya no me quiere, ¿sí? La medida de solventación, que es importante respetarla, ¿sí? Porque aquí lo que estamos buscando es que ustedes con estas pláticas o estos apoyos que les estamos dando como ISAF, logren atender hasta su total solventación las observaciones, que no les quede ningún asunto pendiente. Entonces, en base a lo que propiamente ya les estableció la medida en el informe, hay que atender estos puntos que ya venían establecidos, así como lo que ahorita les estamos haciendo como recomendación, tanto a Adalberto y su servidor, en cuanto a todos aquellos gastos en los cuales pues, no tenían la evidencia suficiente competente para acreditar las operaciones, los pagos realizados por el ayuntamiento. Entonces, hasta aquí llegamos nosotros con este material.